Bendito sea Cristo. Estamos en Génesis 14, verso 18. Amén. En esta noche vamos a dar detalles del punto doctrinal sobre el diezmo, sobre la razón por la cual renuncié del movimiento misionero mundial. No fue porque me votaron, porque caí en adulterio, no fue por, hermano, me robé el dinero, la plata, sino fue por puntos doctrinales. Amén. Y en esos puntos doctrinales, yo expliqué como 5 puntos doctrinales en 1 hora, lo cual no se puede desarrollar claramente. En este momento vamos a desarrollar el 10, ¿correcto? Para que los hermanos tengan el panorama más claro, porque me preguntan, hay muchas preguntas en el video y quiero desarrollarlos ahora, hermano. Amén. A la luz de la doctrina que yo enseñaba, que ellos enseñan, conforme ahora nos revela la palabra de Dios. Por eso vamos a ir a Génesis 14, verso 18, dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Gloria a Dios, hermano. Dios bendiga su palabra. Toma asiento. Bendito sea Jesucristo. Entonces, mire, enseñando sobre el diezmo, nosotros enseñamos el diezmo tiempo pasado, cuando estábamos en el movimiento misionero mundial. Enseñamos lo que el libro de doctrina nos decía, y teníamos que enseñarlo tal y cual lo decía. Entonces nosotros hemos sido fieles en esas enseñanzas y hemos enseñado lo que el libro decía, el libro de doctrina, y escuchando la prédica de los pastores, eso también nosotros lo repetíamos, ¿correcto? Pero, hermano, cuando uno estudia la palabra de Dios, como yo estudié la palabra de Dios sobre el diezmo, la razón fue porque yo quería que los hermanos diezmen, porque el dinero faltaba en la obra de Dios. A mí los pastores me decían: falta dinero en la obra, falta dinero, la obra necesita. Entonces, eso yo tenía en mi corazón, en mi cabeza, que no hay plata en la obra de Dios, ¿no? Falta dinero. Entonces, a raíz de eso yo hago un estudio sobre el diezmo, con el objetivo de concientizar a los hermanos para que los hermanos diezmen fielmente. O sea, el móvil fue para que los hermanos sean concientizados por la palabra y den su diezmo completo y fielmente. Esa fue la razón, el motivo por la cual yo me puse a estudiar el diezmo, ya dejando el librito y extendiéndome en la Biblia. Entonces, cuando yo me metí a la palabra de Dios a estudiar el diezmo, me di cuenta recién, hermano, que el libro de doctrina en la cual nosotros enseñábamos no se somete a las escrituras, no se somete a la Biblia. Entonces, eso fue un punto de los muchos puntos doctrinales que hay. En esta noche solamente vamos a ver el diezmo, después ya veremos el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, los otros puntos doctrinales más. Pero quiero detenerme en el diezmo porque en 1 hora no se puede explicar 5 o 6 puntos doctrinales. Entonces, cuando yo estudio la doctrina del diezmo, entonces me doy cuenta que el libro de doctrina no cualifica, se somete a la palabra de Dios. Entonces, vayamos por partes. Dice acá, hemos leído Génesis, que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, ¿correcto? Ya, ahora vamos a ver lo que dice el libro de doctrina de ellos. Dice así. Dice acá su libro de doctrina, dice: los llamados a sostener la obra de Dios, dice, son los miembros de la iglesia. Ya dice que es deber sagrado del cristiano cumplir con el plan de Dios que ha ordenado del principio, ¿no? Esto son los diezmos, ¿correcto? Los diezmos. Dice, o sea, la 10ª parte de todas tus ganancias. Mucho antes de la ley de Moisés, los patriarcas pagaron sus diezmos para el sostén del culto a Dios. Entonces, ese encabezado que está en el librito no se somete a la palabra. ¿Por qué? Vayamos por partes. Dice así. Dice, es deber sagrado del cristiano cumplir con el plan que Dios ha ordenado desde el principio, esto es, los diezmos. Entonces dice que Dios ha ordenado desde el principio, ¿y esto qué cosa es? Los diezmos.
Entonces, en el libro de doctrina dice que desde el principio es una orden. Es una orden. Y en el principio, el único que diezmó en el principio fue Abraham. Abraham, ¿correcto? Ahora, según la Biblia, según la Escritura, no según el librito, según la Biblia, según la Escritura, ¿Abraham diezmó por orden de Dios o lo hizo voluntariamente? Porque el librito dice que es una orden desde el principio. El librito dice que es una orden desde el principio, pero en la Biblia encontramos que no es una orden. Dios nunca le ordenó a Abraham a diezmar. Dios nunca le ordenó a Abraham que diezme. No fue una orden para Abraham. Abraham lo dio por voluntad propia. Entonces acá vemos una inconsistencia del librito con la Biblia. Acá dice que es una orden desde el principio. No, momento. Abraham Dios no lo ordenó. Él lo hizo por voluntad propia. Por ello, entonces también dice el librito que los patriarcas pagaron sus diezmos para el sostén del culto a Dios. Esto también no cualifica con las Escrituras, porque los patriarcas en plural, ¿ya? Son tres, pues los patriarcas son tres: Abraham, Isaac y Jacob. En el librito dice que los patriarcas pagaron sus diezmos. Falso. Ignorancia. Solamente registra que Abraham pagó. Isaac no pagó. La Biblia no registra que Isaac diezmó. No, pero se supone. No estamos hablando de suposiciones. Vayamos a la Escritura. Vayamos a la Escritura. Si vamos a hacer doctrina por suposiciones, entonces ¿para qué vamos a tener la Biblia como base de la fe? Nuestra doctrina tiene que estar basada en las Escrituras. Isaac no diezmó, no figura en la Biblia que diezmó Isaac. Eso es decir que los patriarcas diezmaron, eso no se sujeta a la verdad de las Escrituras. El librito ahí no es fiel a las Escrituras también, en ese punto. El único que diezmó fue Abraham y lo hizo por voluntad propia. Ahora, Jacob diezmó. ¿Dice la Biblia que Jacob diezmó? ¿Dice la Biblia que Dios le ordenó a Jacob diezmar? No. Jacob lo hizo por voluntad propia. Y Jacob hizo un voto mal hecho. Porque Jacob se estaba escapando de la muerte, ¿no? Y en su vida hizo un voto a Dios. Dios no le pidió ese voto. Él dijo, si me guardas en este camino, y me das plata, y me das dinero, y me das vestido, y me va bien, o sea, me das salud, dinero y amor, o sea, me das todo lo que yo necesito, recién serás mi Dios. Y de premio sacaré el diezmo para ti. ¿Ya? Eso fue lo que hizo Jacob. Ahora, Dios no se lo pidió. Y tampoco dice la Biblia que Dios lo escuchó o que Dios lo recibió. Tampoco registra la Biblia que Jacob cumplió con ese voto. No lo registra, no lo dice. Entonces, eso no es base para ahora diezmar tampoco. ¿No? Tampoco es base. Es como usted, si Dios me da plata, dinero, yo recién voy a diezmar. Pues sino primero que Él me dé, hermano, eso es un disparate. Eso estaba Jacob en una mala condición. Después vamos a explicar bien el diezmo de por qué, para qué diezma Abraham. Después vamos a detallarlo, vamos a explicar bien, pero vayamos avanzando según este librito, que dice que los patriarcas diezmaron, que no se sujeta a la verdad. Porque Jacob no se ve patentado, ni Isaac, solamente Moisés, ¿correcto? ¿Y Abraham? ¿Qué más dice este librito? Solamente Abraham. Perdón, Abraham. ¿Qué más dice este librito? Que ellos diezmaron, dice, los tres patriarcas diezmaron para sostener el culto a Dios. Eso dice el librito, el cual yo he enseñado por años también. Dice que los tres diezmaron para sostener el culto a Dios. Pregunta, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, ¿había que sostener un culto a Dios? No. ¿Había templo? ¿Había sacerdotes? ¿Habían
gente que trabajaba en el templo. ¿Qué culto se va a sostener? No había culto a Dios, no existían sacerdotes, no existían hermanos, no había nada. Cuando este librito dice que los 3 diezmaron para sostener el culto a Dios, no se sujeta a la verdad de las Escrituras. No se sujeta a la verdad de la palabra. Entonces, cuando uno va desmenuzando esto, uno se da cuenta que no puedo, yo como pastor no puedo enseñar esto ya. Si lo hice por ignorancia, pero desde que ahora ya empiezo a escarbar las Escrituras, yo ya no puedo enseñar esto, porque ya no soy ignorante ya, porque ahora ya conozco la Escritura. ¿Me entiende? Entonces, cuando dice acá que los 3 diezmaron para sostener culto a Dios, no había culto a Dios. Abraham lo que hacía era viajaba, y en algunos lugares levantaba piedras y ponía un carnerito, lo mataba y lo ofrecía a holocausto a Jehová. Hermano, y dice la Biblia que Abraham diezmó una sola vez. Nada más. Y no diezmó de sus bienes. No diezmó de sus bienes. Diezmó del botín de guerra. Del botín de guerra. No dice que diezmó de sus bienes. Y no dice que diezmó, porque acá dice pagaron sus diezmos, en plural, diezmos. O sea, le están dando a entender que Abraham pagó varios diezmos, que Isaac pagó varios diezmos, que Jacob pagó varios. Eso es falso, ignorancia. Una vez nomás. Y no había culto a Dios, o sea, no había templo. Entonces, este librito no se somete a las Escrituras. Por eso, ¿por qué Héctor Rivera renunció? ¿Por adúltero? No, por puntos doctrinales. Por puntos doctrinales. En este caso estamos estudiando el 10. ¿Ya? Entonces, hermano, vemos acá que no se somete a las Escrituras. Ahora, avanzando dice, después el diezmo, dice, fue introducido en la ley. ¿Ya? Claro, cuando Moisés está ya en la escena histórica, en la ley se establece el diezmo, correcto, en la ley está el diezmo. Acá ponen el diezmo para el levita, ¿no? Acá en el libro de doctrina, en el librito dice, la ley se establece el diezmo en la ley, y ponen acá un pasaje bíblico en Levítico que habla del diezmo para el levita, ¿no? Y el diezmo para el levita. Eso nomás pone, nada más. Ya, vamos a seguir avanzando y después vamos a detallar. Dice acá, el cumplimiento era tan importante que Dios pronunció bendiciones especiales para los fieles y maldiciones terribles para los infieles. Está hablando de Malaquías, ¿no? Maldito eres con maldición, que Dios se lo dijo al pueblo judío, no a la iglesia. Sigamos avanzando. Por último dice, en el Nuevo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento es ratificada la práctica del diezmo. Refiriéndose al diezmo, Jesús dijo, esto era menester hacer. Mateo 23, ¿no? Jesús le dice a los fariseos, esto era necesario hacer, ¿no? Dice, ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque diezman la mente, el comento, el enildo, pero dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello que es el diezmo. O sea, Jesucristo le está diciendo a los fariseos, fariseos hipócritas, ustedes diezman, son fieles en sus diezmos, pero no se olvidan de lo más importante de la ley, la fe, la justicia y la misericordia. Ustedes son hipócritas, pero es necesario que sigan diezmando. Entonces, cuando el librito te pone este texto, te dice, ya ves, el diezmo está vigente, por eso tiene que diezmar. Por eso tú tienes que diezmar ahora, porque Jesucristo dice que es necesario hacer, sin dejar de hacer lo que hizo. Ya. Pero, ¿a quién se lo dice Jesucristo? ¿A la iglesia? La iglesia no existía todavía. Se lo está diciendo frente a frente, cara a cara, a los fariseos que eran judíos. Jesucristo les dice, ustedes diezman, está bien que diezman, es la ley, ¿ya? Pero dejen de ser hipócritas con los otros puntos doctrinales. Sigan diezmando. Se lo dicen los fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley. Y en la ley decía que tenían que diezmar. Y Jesucristo no podía decir no diezmen. Porque si Cristo decía no diezmen, estaba pisoteando la ley.
Y Jesucristo fue el único que cumplió la ley. Dice, Jesucristo fue nacido de mujer bajo la ley, sujeto a la ley. El mismo Cristo estaba sujeto a la ley. Jesús no podía decir no diezmen, porque él estaba sometido a la ley también. Se está dirigiendo a los fariseos judíos, nación judía, que estaba bajo una teocracia y estaban sometidos bajo la ley. Por eso Cristo le dice, tienen que diezmar porque la ley lo dice. Pero no se lo dice a la iglesia. O sea, este texto no es base para diezmar nosotros ahora. Ellos lo manipulan así, pero no es base para diezmar ahora. Ahora, sigamos avanzando. Mire, Jesucristo ha hablado del diezmo. Ahora dice así, refiriéndose a lo mismo, mire lo que dice el librito, esto es importante. Refiriéndose a lo mismo del diezmo que Cristo dijo, tienen que diezmar. Así también ordenó el Señor. 1 Corintios 9:13. 1 Corintios 9:13. Usted va a ver acá, hermano, el error garrafal de este librito de doctrina que maneja. Dice así. El verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Ya? En el librito de doctrina dice que así como Cristo habló del diezmo, y que el librito de doctrina dice, así también, en 1 Corintios 9:13, Pablo sigue hablando del diezmo. O sea, Pablo habla del diezmo, también se habla del diezmo como Cristo lo dice. O sea, ellos relacionan las palabras de Cristo con 1 Corintios 9:14. Porque el librito dice así, refiriéndose a lo mismo, ya ve, a lo mismo, Pablo también escribió así, también lo ordenó el Señor. Y te sacan 1 Corintios 9:14 que dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, para ellos, 1 Corintios 9:14 es diezmo, refiriéndose a lo mismo. Es diezmo, refiriéndose a lo mismo que dijo Cristo en Mateo 23:23, dice, es lo mismo que 1 Corintios 9:14, que Pablo dice, que Cristo dijo, que el que predique el Evangelio, que viva del diezmo. Eso es lo que están parafraseando ellos, están dando a entender. Acá dice, que viva del Evangelio. Y él dice, este es lo mismo que dijo Cristo. O sea, cuando tú vas a Mateo 23, Cristo está hablando del diezmo. ¿Será verdad que 1 Corintios 9:14 habla del diezmo? Como ellos dicen, como dice este librito. ¿Será verdad? La Biblia se interpreta sola. Entonces vayamos a ver si en 1 Corintios 9:14 es verdad que habla del diezmo, que el pastor tiene que vivir del diezmo. Vamos a ver si es verdad o es mentira o es ignorancia. Para eso tenemos que ir, hermano, bendito sea Cristo, al libro de Mateo 10:10. Mateo 10:10 para ver si el Señor Jesucristo dijo que era diezmo. Mateo 10:10. Queremos que la Biblia sea honrada. Queremos que la palabra de Dios sea puesta en alto, hermano. Dice así: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Dice diezmo Cristo? ¿Dice diezmo? Porque ellos dicen en el librito que Pablo dijo, que Cristo dijo, que el obrero es digno de su salario y ese es diezmo. Ellos dicen que es diezmo porque refiriéndose a lo mismo que Cristo habló del diezmo. Pero cuando tú vas a la cita, Jesús dijo, vayan a predicar el evangelio casa por casa, no lleven nada, porque el obrero es digno de su alimento. No dice diezmo. Ahora, si Cristo pide diezmo acá, supongamos que Cristo pida diezmo acá, como ellos dicen que Cristo pidió diezmo acá. Y eso es, hermano, gravísimo,
porque están poniendo palabras en la boca de Cristo que Cristo no dijo. Eso es sumamente gravísimo. Decir acá que Cristo pidió diezmo, eso es grave. Si Cristo pide diezmo acá, estaría pecando. ¿Por qué? Porque Cristo no podía pedir diezmo, Él no era la persona indicada para pedir diezmo. El diezmo se llevaba al alfolí. Todo el diezmo se llevaba al alfolí. Si Cristo mandaba a pedir diezmo casa por casa, sería pecador. Estaría pisoteando la ley. ¿Se da cuenta? El librito dice que en 1 Corintios 9:14, eso es diezmo. Lo mismo que Cristo dijo en Mateo 23:23, hablando de lo mismo. Pero cuando usted va a la cita y dice, a ver, vamos a ver si Cristo pidió diezmo. No pidió diezmo. Alimento, hermano, que la gente le regalaba a los predicadores. Cuando usted va a una casa y le predica la palabra a la familia, a veces le invitan lonche, no le invitan lonche. Ya pues es tu alimento, pues. Ese es tu salario. Gloria a Dios, hermano. Entonces es falso que Cristo diga que en 1 Corintios 9:14 es diezmo. Eso es falso. Ahora, vayamos a la otra cita, Lucas 17. Gloria a Dios, hermano. Queremos honrar la palabra de Dios. Hay que tener celo por la palabra de Dios. El que ama la palabra, hermano, siente celo por la verdad. Lucas 17, dice así: posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Jesucristo dijo, vayan casa por casa, prediquen la palabra. Si el dueño de la casa te invita chicharrón, te invita café, el dueño de la casa te invita tallarín con chanfainita, si el dueño de la casa te invita algo, come y bebe, ese es tu salario. Gloria a Dios, hermano. ¿En qué momento es diezmo? ¿En qué momento Cristo mandó a pedir diezmo? Si Cristo manda a pedir diezmo acá, se convierte en un pecador, porque Jesús no podía pedir diezmo, Él no era la persona indicada. El diezmo se llevaba al templo, al alfolí. El alfolí era un almacén. Por eso, el librito que manejan ellos, no se sujeta a las escrituras, a la palabra de Dios. Pues cuando yo descubro esto, hermano, ¿con qué valor voy a enseñar eso? ¿Con qué valor, con qué autoridad voy a enseñar? ¿Cómo? Ya no puedo ya. ¿Por qué Héctor Rivera renunció? Por puntos doctrinales. Sigamos avanzando. Dice así el librito. También el Señor promete bendiciones, dice el librito, también el Señor promete bendiciones a los que son fieles en el pago de sus diezmos. Eso dice en 1 Corintios 9:6. A ver, vamos a ver si es cierto. 1 Corintios 9:6. Dice el librito. Dice así. Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Dice 1 Corintios 9:6 al 13. 9:6 al 13, ¿correcto? Y así. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿Correcto? Digo esto solo como hombre, no dice esto la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozar buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros lo dice. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos lo material. Si otros participan de este derecho, dice, sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. ¿O no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Gloria a Dios, hermano.
Entonces acá, también el Señor promete bendiciones a los que son fieles en sus diezmos. Hemos leído 1 Corintios 9, 6 al 13, ¿correcto? ¿Dice eso? 7, 9, 7. ¿Dice eso? No dice. No dice acá que si tú diezmas, Dios te va a bendecir. No dice. ¿De qué está hablando? 1 Corintios 9, 6 al 13. 7, 9, 7. Perdón, 2 Corintios. 2 Corintios 9, 6. ¿Dice así? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, ni por necesidad, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Correcto? Aguanto ponerme lente, hermano. Dice, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, que repartió de los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla a la siembra, pan al que come, provee y multiplicará vuestra sementera, y aumentarán los frutos y vuestra justicia, para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad vuestra, dice, contribución para ellos y todos. Entonces ellos dicen que si tú eres fiel a tus diezmos, Dios te va a bendecir. Y sacan 2 Corintios 9, hermano, del 6 al 13. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y está hablando, hermano, ¿de qué? ¿De diezmar? ¿Habla de diezmo? En este capítulo no habla de diezmo, habla de ofrenda, ofrenda voluntaria. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ellos dicen que acá, si tú eres fiel a tus diezmos, ellos dicen que acá en este capítulo, versículo, dice que si tú eres fiel a tus diezmos, Dios te va a bendecir. Pero cuando tú lees la cita, no dice diezmo, no habla de diezmo, habla de ofrendas voluntarias. ¿Se da cuenta? ¿Podemos decir que esto es diezmo? No es diezmo, hermano, son ofrendas. Ofrendas para apoyar a los pobres de las iglesias y para apoyar la obra de Dios también. Acá dice clarísimamente, cada uno de su diezmo. ¿Dice eso? Dice, cada uno de como propuso en su corazón. Libertad, liberalidad, voluntad propia. No dice diezmo, pero el librito dice que este es diezmo. ¿Nos vamos a someter al librito o a la Biblia? A las Escrituras. Porque si yo digo, hermanos, en 2 Corintios 9, 6, 7, 8 dice que si tú eres fiel a tu diezmo, Dios te va a bendecir. Si yo digo eso, estaría mintiendo o sería un ignorante. Porque, hermano, cualquier ser vivo, humano, con los ojos normales, se va a dar cuenta que acá dice ofrenda voluntaria, cada uno de como propuso en su corazón. No dice diezmo. Pero el librito dice diezmo. Entonces, yo no puedo decir algo que la Biblia no dice. Yo no puedo enseñar algo que la Biblia no le enseña. Entonces, este librito, en esta parte, tampoco se sujeta a la verdad. Después dicen, el diezmo no es una dádiva, es una deuda. O sea, acá ya te dicen ya abiertamente
que tú tienes que dar diezmo y es una deuda que tú tienes con Dios, estás endeudado, es una deuda. Y te sacan Malaquías 3:10. Vayamos a Malaquías 3:10. Ya este texto se sabe de memoria, pero vamos a la palabra. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si os abriré la ventana de los cielos. ¿Ya? Entonces dice, ¿ya ves? Ahora acá ya te dicen abiertamente, dicen, el diezmo tuyo es una deuda que tienes con Dios. Y te sacan este texto. Y el texto de más arriba, ¿qué dice? El texto anterior, ¿qué dice? Malditos son con maldición porque vosotros la nación toda me ha robado. Entonces eso lo engancha con el texto de arriba, dice, tú tienes una deuda con Dios, es tu diezmo. Y si no diezmas, ¿qué dice más arriba? Maldito eres con maldición y eres ladrón. Entonces, eso no se debe de enseñar ahora, porque Malaquías es un libro que está dirigido al pueblo judío que estaba bajo la ley, sujetos a la ley, sometidos a la ley. La iglesia no está sometida a la ley, la iglesia está bajo la gracia. Nosotros no nos sometemos a la ley de Moisés, estamos bajo la gracia. O sea, este texto no es para la iglesia, dice, tú tienes una deuda, el librito dice que tú estás endeudado con diezmos, el librito dice que es una deuda tu diezmo. Pero cuando tú vas a la cita, es en la ley, Antiguo Testamento, Malaquías, es para el pueblo judío, no es para la iglesia. Tú eres judío o peruano. Somos peruanos. Y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esta maldición no me llega a mí, ni a ti, ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es en la ley y Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Lo que de la ley pasó para la gracia, si algo de la ley pasó para la gracia, eso tiene que estar en las cartas apostólicas. Y en las cartas apostólicas está la orden de diezmar. Sáquenme un texto que diga, que Pablo diga, hermano de Corintios, no se olviden su diezmo. Hermano de Efesios, su diezmo. Timoteo, no te olvides de pedir los hermanos diezmo. Pedro que enseñe, Pedro que diga, hermanos de Judea, su diezmo. No hay ni un texto que Pablo, Pedro, Juan diga, hermanos, diezmo. No existe. No existe. Lo que hay es ofrendas voluntarias, cada uno como puso en su corazón, conforme Dios le haya prosperado, eso es cierto. Ofrendas voluntarias. Entonces, enseñar tu diezmo es una deuda, no se somete, no se sujeta a la verdad de las Sagradas Escrituras ahora, porque estamos bajo la gracia, hermano. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ellos ponen así, ¿no? En su librito de doctrina. Hemos visto, hermano, las contradicciones que hay en este librito, ¿correcto? Dice que es una orden desde el principio. No, Abraham lo dio voluntariamente, Dios no le mandó a Abraham, Dios no le ordenó a Abraham, fue voluntariamente. Y dice que solamente diezmó una sola vez. Isaac no diezmó, Jacob hizo un voto mal hecho, que la Biblia no dice si lo hizo o no lo hizo. Y tampoco era para apoyar el templo, el culto a Dios, no había templo, no había nada de eso. ¿Ya? Y dicen que Pablo dice que Cristo dijo que hay que diezmar. Cuando usted va a la cita no es diezmo, son alimentos. Cuando tú predicas la palabra en una familia, te invitan cafecito, tallarín, ese es tu alimento. Cristo no mandó pedir diezmo casa por casa, eso es falso. Y dice en 2 Corintios 9, 6, 7 dice que si tú diezmas, Dios te va a bendecir. Cuando tú vas a la cita, no es diezmo, es ofrenda voluntaria. ¿Se da cuenta? Entonces por eso yo no puedo enseñar esto. Vayamos entonces, hermano, rápidamente a lo que sí nos revela la Biblia sobre el diezmo de Abraham. Vayamos a Hebreos capítulo 7. ¿Qué nos revela la Biblia sobre el diezmo de Abraham? Hebreos capítulo 7. Rápidamente, vamos a ver. Porque la Biblia se interpreta sola. Gloria a Dios.
Dice así, miren, ahora, ellos dicen que ellos diezman porque Abraham diezmó. Como Abraham es antes de la ley, por eso ellos diezman, ¿correcto? Ese es el argumento que tienen ellos. Como el diezmo es antes de la ley, ellos diezman. Entonces vayamos a ver si es verdad, así como Abraham diezmó, nosotros también tenemos que diezmar. Como Abraham diezmó, nosotros también tenemos que diezmar. Porque ellos dicen, nosotros diezmamos porque Abraham diezmó. Como Abraham diezmó, nosotros diezmamos. O sea que Abraham diezmó para enseñarnos a nosotros, la iglesia, a diezmar. Ese es el argumento que ellos utilizan. Entonces yo le digo, la Biblia se interpreta sola. Sácame una carta apostólica de Pedro o de Pablo o de Juan que diga, hermanos, como Abraham diezmó, ustedes también tienen que diezmar, ¿correcto? Porque la Biblia se interpreta sola. No que yo opino, no nos importan tus opiniones ni mis opiniones. No que parece, no que parece, tiene que estar registrado en las Escrituras. Ellos dicen, Abraham diezmó para enseñarnos a nosotros a diezmar. Ya, sácame 2 textos. Para hacer doctrina, 2 textos, 2 testigos. O ya sácame uno. Ya. No existe. No hay, no dice. Eso es una opinión. Son opiniones. Yo opino, como Abraham diezmó, hay que diezmar. Esa es una opinión. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué diezmó Abraham? ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice. Vayamos a Hebreos capítulo 7. Dice así. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, era rey y sacerdote, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, dice, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, rey de Salem, ¿no? Ya vayamos al verso 3. Sin padre, sin genealogía, está hablando de Melquisedec. Vayamos al verso 4, rápidamente, dice, considerad pues cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec, está hablando de Melquisedec. Dice, considera cuán grande era este, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín de guerra, le dio el diezmo del botín de guerra. Dice acá, vayamos más abajo al verso 6, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, o sea, Melquisedec, dice, tomó de Abraham los diezmos. O sea, Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y le bendijo. ¿A quién? A Abraham, al que tenía la promesa. Verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren hermanos que nos ven por las redes sociales. El libro de Hebreos está escrito a los hebreos para convencerlos de que Jesús es Dios, que Jesucristo es Dios, que es superior a los ángeles, que Él ha creado todo, que es superior a Moisés, superior a Abraham, que Él es superior a todos, porque Jesús es Rey de Reyes y sumo sacerdote para siempre. Entonces, los judíos incrédulos no creían, pues. Por eso mataron a Cristo, lo crucificaron. De Jesús decían, es hijo de fornicación. O sea, el judío, la mayoría de los judíos no recibían a Cristo como Mesías, como Salvador. Decían, ese es hijo del carpintero. Ese es hijo de fornicación. María le engañó a José con otro hombre y de ese adulterio salió Jesús. Jesús es un bastardo, es un hijo de fornicación. Eso decían de Cristo los judíos. Ahora, ¿cómo hace el Espíritu Santo para convencer a los judíos que Jesucristo es superior a Abraham y a Moisés? Y es sacerdote para siempre y Rey de Reyes. ¿Cómo el Espíritu Santo convence a los judíos que Cristo es superior a Abraham y a Moisés? Y es sumo sacerdote y rey. ¿Cómo lo hace? ¿Sabe cómo? Utilizando el diezmo de Abraham. Utilizando el diezmo de Abraham. ¿Para qué diezmó Abraham? Para que Dios, en el libro de Hebreos, convenza a los judíos
que Jesucristo es superior a Moisés, superior a Abraham y es rey de reyes y sacerdote. Fue para eso. Eso sí lo dice la Biblia. Por eso acá dice, considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien Abraham le dio el 10. Ahora, verso 7. Y sin discusión alguna, el mayor es bendecido, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, ellos dicen, el autor le dice a los judíos, ¿cuántos dicen que Moisés es grande? Y los judíos decían, sí, Moisés es grande, grande. Ya. ¿Cuántos dicen que Abraham es grande? Uy, Abraham es más grande, más grande. Ellos eran hinchas de Abraham. Eran hinchas de Moisés y Abraham. Y dice, y Jesús, Jesús no es nada. Un momento. ¿Ustedes creen que Abraham es el más grande de todos los grandes? Sí, Abraham es el más grande. Ya. El autor va al Génesis y les saca el libro del Génesis a los judíos y le dice, miren acá, ¿quién diezma? ¿Abraham o Melquisedec? Y todos dicen, Abraham. ¿Quién recibe el diezmo? ¿Abraham o Melquisedec? Todos dicen, Melquisedec. Pregunta, dice el autor, ¿quién es mayor? ¿El que recibe el diezmo o el que da el diezmo? Y todos renegando dirían, bueno, el mayor es el que da el diezmo. ¿Quién dio el diezmo? Abraham. El que da el diezmo es el menor. ¿Quién dio el diezmo? Abraham. ¿Y quién es el mayor? ¿El que bendice o el que recibe la bendición? Bueno, el mayor es el que bendice. ¿Y quién bendijo acá? Melquisedec. Entonces los judíos por el diezmo se dieron cuenta que mayor que Abraham es Melquisedec. Se quedaron con la boca abierta, o sea que Abraham no es lo máximo. No, Abraham no es lo máximo. ¿Quién es mayor que Abraham? Melquisedec. ¿Cómo los convenció? Utilizando el diezmo de Abraham. Para eso diezmó Abraham, para convencer al pueblo judío de que Melquisedec es mayor que Abraham, mayor que Moisés. Ahora el autor hace una conexión ahí. Dice, ahora, Jesucristo viene de la línea de Melquisedec. Jesucristo viene de la jerarquía de Melquisedec. Porque Jesucristo es sumo sacerdote para siempre. Y ellos decían, no, pero ¿cómo va a ser sacerdote si tiene que ser de la tribu de Judá? ¿No? Por eso en el verso 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, ¿no? Eso decían de Cristo. Jesús, ¿cómo va a ser sacerdote? Si es de la tribu de Judá, tiene que ser de la tribu de Leví. Tiene que ser de Leví. Ellos decían eso. No, Jesús no puede ser sacerdote. Y acá el Espíritu Santo dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, sí, correcto, de la cual nadie habló Moisés sobre el sacerdocio, correcto. Verso 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, ya ves, Jesucristo a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdocio distinto ya, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Entonces, está poniendo a Cristo en la línea jerárquica de Melquisedec. Si Melquisedec es mayor que Abraham, Cristo viene de esa línea de jerarquía. Entonces Cristo, que es semejanza a Melquisedec, Jesucristo, por lógica, sentido común, también es superior a Moisés y a Abraham. Y es sacerdote para siempre. Cuando usted lee todo el libro, usted lee, es sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo ya no puede morir. Cristo resucitó y Él ya no puede morir. Él es sacerdote para siempre. Para siempre. Porque el sacerdocio de Aarón morían. Vivían 100 años, morían. Vivían 90, morían. Y ellos tenían que pagar sacrificio por su pecado. Pero Cristo dice, Él ya no muere. Es indestructible. Gloria a Dios, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo convence a los judíos que Cristo es sacerdote para siempre, rey de reyes y superior a Abraham? ¿Cómo lo convence? Utilizando el diezmo de Abraham. Eso sí lo enseña la Biblia. Eso sí está en las cartas. El Nuevo Testamento para la iglesia. Por eso, hermano,
La Biblia se interpreta sola. Por eso decimos, Abraham diezmó para enseñarle al pueblo judío que Cristo es Dios, sacerdote, rey de reyes, y mayor que Abraham y Moisés. Gloria a Dios, hermano. Eso sí tiene base bíblica. Gloria a Dios, hermano. Ahora, sobre el diezmo. Ellos dicen, en el libro de doctrina, en su librito, dicen que Dios estableció el diezmo en la ley, y te ponen ahí Números 18:24, Levítico, vamos a Números 18:24, rápidamente, Números 18:24, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Números 18:24, dice así. Porque a los levitas les he dado heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová. Dice, porque a los levitas le he dado por heredad los diezmos. Entonces, ellos dicen que el diezmo es para el levita, ¿ya? Entonces, por eso ustedes tienen que diezmar, porque ahora los pastores somos los levitas espirituales. Así como el levita recibió el diezmo, ahora ya no levitas, hay pastores. Entonces yo soy el levita espiritual, tú eres el Israel espiritual, ¿ya? Y tienes que darme tu diezmo, ¿ya? Ellos lo aplican así. Entonces ellos piden diezmo por esto, porque ellos dicen que ellos son los levitas ahora, ¿correcto? Entonces, si eso, supongamos que sea así, si él es el levita espiritual y tú eres el Israel espiritual, según esa lógica, ese criterio, tienes que darle el diezmo espiritual o el diezmo literal. Hay que darle el diezmo espiritual también, pues, ¿no? Siguiendo ese criterio. Levita espiritual, Israel espiritual, dale su diezmo espiritual, pero ellos no quieren espiritual, quieren material. Ahí hay una inconsistencia. Ahora, si ellos dicen que son los levitas y la Biblia dice que el diezmo era para el levita, entonces que enseñen como está en la Biblia, porque la Biblia no habla de diezmo, habla de diezmos en plural. Malaquías dice, me han robado los diezmos, en plural, diezmos. O sea, Dios no pidió diezmos, Dios pidió diezmos, al pueblo judío le pidió diezmos. Y en la Biblia hay tres diezmos. Un diezmo es para el levita, un diezmo era para las fiestas de peregrinaje, y el otro diezmo era para los pobres. Por ellos son tres. Pero a nosotros nos han enseñado solamente un diezmo, que era para ellos, para el levita. Y los otros dos diezmos lo han escondido, no nos lo han enseñado. Eso no lo han enseñado, no le enseñan, solamente el diezmo para el levita. Los otros diezmos no lo enseñan. ¿Por qué será? Entonces, ellos dicen el diezmo para el levita nada más, pero la Biblia habla de otro segundo diezmo. Vayamos a Deuteronomio 12:5. Porque si van a pedir el diezmo, que lo pidan como está establecido en la Biblia. Que sean fieles a la palabra de Dios. Deuteronomio 12:5. Dice así. Deuteronomio 12:5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las vuestras tribus para poner ahí su nombre por su habitación, esa buscarán y allá iréis. Y ahí llevarás vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Ahí, en ese lugar vas a llevar tu diezmo, la ofrenda elevada, ¿ya? La ofrenda voluntaria, todo, pero ahí está incluido el diezmo, ¿ya? ¿Y qué van a hacer allá? ¿Qué van a hacer allá donde van a llevar? Verso 7. Y ahí comerás, ahí van a comer delante de Jehová vuestro Dios, y se van a alegrar comiendo el diezmo, se lo van a comer su diezmo, ustedes y sus familias, en toda la obra de vuestra mano, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Ese diezmo de las fiestas de peregrinaje, ¿por qué no lo exigen también? Así como piden el diezmo de levita, ¿por qué no piden este diezmo? Porque
tienen que ser fieles a la palabra. No pueden pedir lo que le conviene y lo que no le conviene no. Si van a pedir diezmo, que pidan como Dios lo ha establecido. Entonces, el diezmo del peregrinaje era donde los judíos llevaban todo su diezmo. El diezmo era alimento eran verduras de la tierra, frutas, animales, ¿no? Iban y hacían un banquete, cocinaban un banquete, ¿ya? Y ahí, en ese banquete dice, Dios decía, cómanselo, alégrense y den gloria a Dios, porque Dios te ha bendecido. Gloria a Dios, hermano. Ese diezmo, ¿por qué no sé? Dice que son 100% bíblicos. Entonces, eso sería así, ¿no? Ya, tú eres el levita espiritual, ya te doy mi diezmo este mes. El otro mes, cada hermano que se coma su diezmo, que se vaya a la pollería, que se vaya a la anticuchería, que haga una fiesta. Cada hermano separe un diezmo, un mes, para ir a comer a la pollería con su familia y darle gloria a Dios, porque Dios lo ha bendecido. Esa sería la misma lógica y el mismo criterio. Gloria a Dios, hermano. Hermano, este mes traes tu diezmo, el próximo mes te lo comes dando gloria a Dios. Eso sería lo correcto. Si aplicaran el diezmo como está en la Biblia. Pero no lo hacen. No lo hacen. El otro diezmo es para los pobres. Vayamos a Deuteronomio 14:28. 14:28. El diezmo para los pobres. A fin de cada 3 años, dice, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, ya, los pobres, la viuda, los pobres que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda hora de tus manos. Este diezmo es para los pobres. Saca el diezmo cada 3 años, ¿ya? Y vas a hacer un banquete. Y vas a invitar a los pobres, huérfanos y viudas, ¿ya? A los necesitados. Y todos tienen que comer hasta saciarse. ¿Correcto? Ese diezmo es el diezmo para los pobres. Ahora, si el pastor pide diezmo, tiene que pedir también esta clase de diezmo. Tiene que decir, hermanos, este mes su diezmo me dan a mí, el otro mes se lo comen, ¿ya? Y después separamos un diezmo que sea íntegramente para los pobres de la iglesia. Y si no hay pobres en la iglesia, acá todos son millonarios, para los pobres de otra iglesia, porque hay iglesias que necesitan. Eso sería lo justo y lo correcto, hermano, si se someten al diezmo que Dios estableció. Si someten al diezmo que Dios estableció, tienen que hacerlo así. Ahora, si van a pedir diezmo como les da la gana, entonces van a hacer lo que les da la gana. Pero se supone que ellos tienen que someterse a la palabra, ¿no? Entonces, esto del diezmo que piden no se sujeta a la palabra de Dios. Si lo pidieran, tendría que ser como Dios lo establece. Gloria a Dios, hermano. Ahora, el otro punto rápidamente es, hermano, cuando ellos ya se quedan sin piso, sin fundamento, cuando ya no tienen, hermano, argumentos bíblicos, ellos dicen así. Yo he escuchado a pastores así que dicen, miren, hermano, así hablan bonito, miren, hermano, ¿qué vale más, la gracia o la ley? ¿Cuál vale más, la gracia o el antiguo pacto? Todos dicen la gracia, ya, correcto, punto, 20, ya. ¿Cuál vale más, hermanos? ¿La sangre de la vaca y el toro o la sangre de Cristo? Entonces, la sangre de Cristo, correcto, punto, 20. ¿Ya? Entonces, si la gracia vale más, la sangre de Cristo vale más, el diezmo vale más que la ofrenda que tenemos que dar ahora. ¿O no? Entonces todos se quedan pensando, ¿verdad, no?
Y el lobo rapaz dice, claro por mano. El diezmo no puede valer más que tu ofrenda ahora, porque estarías diciendo que Cristo vale menos. Entonces tu ofrenda tiene que ser más del diezmo. Mínimo diezmo, ya la cosa. Tú tienes que dar más del diezmo, 11%, 12%, 13%, 15%, 20%, porque la sangre de Cristo vale más, la gracia vale más. ¿Correcto? Entonces, tu ofrenda tiene que ser mayor. Así enseñan, hermano. Parece bonito, ¿no? Parece bonito. Ah, verdad, ¿no? Parece bonito. Ya. Vamos a decirle lo mismo. Sácame libro, capítulo y versículo que diga eso. Hermano de Corintios, como la sangre de Cristo vale más que la sangre de la vaca, ustedes tienen que dar más del diezmo. Hermano de Tesalonicenses, Filipenses, ustedes tienen que dar más del diezmo porque la gracia vale más. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? No lo dice. Entonces, eso es una opinión. Eso es una opinión. Eso es la opinión del lobo rapaz. O sea, la opinión de estos asalariados. Es una opinión nada más. Porque no está en la Biblia. ¿Usted lo ha encontrado en la Biblia? ¿Ha encontrado que diga, hermanos, tu ofrenda tiene que ser más del diezmo porque la sangre de Cristo vale más? ¿Ha encontrado usted ese texto? Páseme ese texto si lo ha encontrado. Porque no está, hermano. Así manipulan. Tú tienes que estar agradecido porque Cristo murió por ti y no puede ser menos que la ley. Y lo acomodan así. Eso es opinión. Eso no es Biblia. Eso no es Biblia, hermano. Y escuché otro que dijo que estaba molesto ya y dijo, están diciendo que no hay que diezmar. Entonces, si usted no quiere diezmar, usted tiene que dar todo lo que tiene. Porque la Biblia dice en el libro de los Hechos que los hermanos daban sus terrenos, sus casas, su chacra, todo lo daban. Así que, hermano, si usted no quiere diezmar, tiene que dar su casa, su terreno. Porque la Biblia dice que han hecho así, hermano, hasta esa barbaridad habla. Molesto ya. ¿Será ley que todos los hermanos den su casa, su terreno? ¿Será ley eso? No. Eso fue voluntario de algunos hermanos. En el libro de los Hechos, algunos hermanos voluntariamente, no fue orden de Dios, no es mandamiento de Dios, voluntariamente regalaron su casa para apoyar a la iglesia. Pero no me digan que eso es ley y que todos los hermanos tienen que dar sus casas. Y si no quiere dar su casa, tranquilito nomás de su diezmo, o sea, como que te presionan por ese lado. No, eso ya es un disparate total. Entonces, la base bíblica para el apoyo a la obra de Dios es ¿qué cosa? Ofrenda voluntaria. Cada uno dé como propuso en su corazón, conforme Dios le haya prosperado. ¿Ya? El cristiano que dé pues céntimos, 10 céntimos, ese no está agradecido a Dios porque no es salvo. Porque el verdadero hijo de Dios que es salvo está agradecido a Dios y va a dar conforme a Dios le ha bendecido, le ha prosperado. Gloria a Dios, hermano. Así se apoya la obra de Dios. Pero falta para construir el edificio. Entonces no construye ese edificio. ¿Cuál es el problema? No, que yo quiero mi edificio. No construyas si no hay. No cargues a la iglesia diciendo maldito ladrón. No, si no hay plata para el edificio, tranquilo nomás. Hay que evangelizar. Hay que meternos a buscar a Dios. Hay que estudiar la Biblia. No, que quiero comprar mi carro, mi casa en La Molina. No hay plata para eso. Sométete a la economía que Dios te da. Gloria a Dios, hermano. Entonces queremos que la palabra de Dios sea honrada. Y que todo hombre, toda religión, hermano, sea menos que la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, hermano. Vamos a orar. Amén. Dale gracias a Dios. Bendito sea Cristo.